nuestras mentes y nuestros cuerpos, que nosotros podamos vivir y compartir este mensaje. Bendícenos, perdona nuestros pecados, gracias por la victoria que nos das, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, amén. Vayamos al libro de Joel 2. Mientras continuamos nuestra serie que está atendiendo tocar la trompeta y sonar la alarma, antes de que nos profundicemos en esto, quiero que presten atención a este artículo que vino agosto 7 del 2019. Esta es la Catholic News Agency. Esta es una agencia de noticias católica que primero dio esta noticia y que fue puesta en otros lugares. Este es agosto 7 del 2019. Titular: la competencia de tenis descuida a los estudiantes atletas que observan que el Shabbat, dice la demanda. No voy a pasar mucho tiempo en esto. Esta es la Catholic News Agency. Yo puede ser que cubra esto mañana en nuestro tiempo de oración al mediodía. Dice, Joseph Chong y su hermano Joseph Chong, representados por el Grupo Legal de Libertad Religiosa Becket, están desafiando las reglas de la Asociación de Actividades Interescolares de Washington, diciendo que deberían permitir acomodaciones religiosas como las que concede a otros jugadores. Dice, ambos hermanos son adventistas del séptimo día. De nuevo, esta es una fuente católica. Ambos hermanos son adventistas del séptimo día que observan el sábado desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Qué audacia y que es caro estar escribiendo esto. Dice, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, durante el descanso y la adoración, dijo Becker. Dice, el torneo descalificó a Joel de toda participación en la postemporada, aunque su conflicto religioso en el torneo cayó solo en el último día. Dice, Joel Davis, asesor legal de Beckett, dijo el 7 de agosto que el hecho de que la Asociación de Atletas no haya proporcionado alojamiento religioso perjudica a las minorías religiosas y a los estudiantes de muchas religiones que honran la antigua práctica de guardar el sábado. Y ahora dice Mrs. John, dice, ningún estudiante atleta debe ser excluido de la competencia debido a su fe. ¿Debido a qué? A su fe. ¿Qué está pasando aquí, amigos? Tanto podríamos decir sobre esto. Dice, como senior fue difícil de todo lo que tenía que apoyar a mi equipo. Nunca más, como senior fue difícil dar todo lo que tenía para apoyar a mi equipo durante toda la temporada, solo para verme obligada a no participar en toda la postemporada simplemente por mi fe. Dijo, nunca más tendré la oportunidad de jugar para un campeonato estatal, pero espero que este caso proteja a otros a otros adventistas del séptimo día como mi hermano, de tener que elegir entre los deportes y la fe. Mientras estamos viviendo en el día antitípico de la expiación, ¿qué es lo que estos adventistas del séptimo día se están enfocando? En competencia, en deportes. Podemos decir muchas cosas, pero vayamos a Joel capítulo 2. Y amigos, por favor envíen sus comentarios y dialoguemos sobre este punto. Joel 2, capítulo 1, la Biblia nos dice, tocad trompeta, ¿en dónde? En Sión, y sonad una alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Por favor, tomen sus instrumentos de escritura. ¿Y qué dos cosas deben ser sonadas? La trompeta con la alarma. ¿En dónde debe ser sonada? Basado en el verso 1. ¿En dónde? En el monte Sión.
Muy bien. Ahora, monte Sión, ese es el monte Sión. ¿Y qué es lo que debe ser sonado? ¿Por qué? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora, recuerden que fuimos a Sofonías, ¿verdad? Sofonías capítulo 1, verso 14 al verso 16, y Sofonías capítulo 2, verso 1, verso 3. Y vimos que la trompeta y la alarma debían ser sonadas, debían ser dadas cuando iba a ser dado el decreto, cuando va a venir la plaga, van a venir las plagas, van a venir la ira de Dios. Y este decreto que trae la ira de Dios, ¿cuál es? Es la marca de la bestia, mientras cuando nosotros encontramos en Apocalipsis 14, verso 9 al verso 10, y pasemos esto y volvamos a Joel 2:1 y vayamos a Apocalipsis 14:1. ¿Dónde debe ser sonada la alarma? En el monte Sión. Muy bien, entonces, ¿quiénes van a sonar estas trompetas? ¿Quién va a sonar la alarma? Miremos Apocalipsis capítulo 1. No van a ser los 144,000, del verso 1. Apocalipsis 14:1, están parados, dice, y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión. ¿Dónde está parado? En el monte Sión. ¿Y cuántos? Dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Quiénes van a sonar la trompeta y van a sonar la alarma? Los 144,000. Muy bien. ¿Y qué mensaje comprende el que se suene la trompeta y la alarma basado en Apocalipsis 14? ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. Y como lo hemos visto, cuando la trompeta era sonada, cuando la alarma era sonada, ¿es tiempo para qué? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Es tiempo para la guerra. Vayamos a Números capítulo 10, Números 10, y vayamos al verso 9. Números 10, 9, dice, Número 10, verso 9, dice, y cuando saliereis a la guerra, ¿a dónde? A la guerra, estamos en un estudio bíblico, en vuestra tierra contra el enemigo que os atacare, tocaréis alarma con las trompetas. Entonces hagamos una pausa, vemos una guerra, y ¿dónde terminan todos los libros? ¿En dónde terminan? En Apocalipsis. ¿Y cuál es esta guerra? ¿Dónde hay guerra al final? Apocalipsis 12, 17, que dice que entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo quiero que todos tengan la distinción entre tocar la trompeta y sonar la alarma. Vayamos a Números 10:7. Nosotros acabamos de leer el versículo 9, es cuando se tocaba la trompeta y íbamos a la guerra. Pero en el versículo 7 es que cuando se toque la trompeta solamente una vez. ¿Para qué se hace? Para reunir la congregación. Sin alarma es el verso 7. Entonces, ¿qué reunión es esta? Verso 7. Pero cuando hubiereis de reunir la congregación, tocaréis, mas no con toque de alarma. Entonces, tocar la trompeta es para reunir al pueblo, para congregarlo. Ahora, ¿en qué reunión vamos a estar teniendo en agosto 10 del 2019 desde octubre 22 de 1844? ¿Qué reunión debemos estar teniendo? ¿Reunión para ir a las competición de tenis? ¿Reunión para ir a las arenas? ¿En qué reunión debemos estar teniendo? Una reunión santa, una santa convocación. Esto es lo que Joel dice. Vayamos a Joel 2. Joel 2. Y esto me dice que la iglesia
la cual asisten este par de hermanos no están sonando la alarma. Sus padres no están tocando la trompeta. No hay alarma. Ahora, déjenme decirles a dónde vamos. Cuando la trompeta era sonada, solamente para reunir a las personas para una convocación santa. Una santa convocación, lo cual no significa que este es el día de expiación. Cuando las trompetas eran sonadas solamente era para reunir al pueblo, porque el día de expiación ha llegado. Cuando la alarma está siendo sonada es cuando vendrá la marca de la bestia. ¿Tiene esto sentido? Entonces, entre la trompeta y la alarma, vayamos a Joel 2:15, dice, tocad trompeta, ¿en dónde? En Sión, santificad ayuno y llamad a congregación solemne. La trompeta debe ser sonada ¿para qué? Para una reunión santa, una congregación solemne. ¿Y qué debemos hacer en el verso 16? Reunid el pueblo. ¿Ven la reunión? Santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad también a quién, a los niños y a los que maman. ¿Qué de los que están en la denominación adventista del séptimo día? ¿Qué es lo que estamos viendo? Este es una reunión que no es santa. Y sigue diciendo, ¿es este punto claro? Esta es la reunión, suena la trompeta para reunirse. Ahora miremos cuidadosamente. ¿Ustedes se acuerdan que tenía que pasar 10 días antes del día de expiación en los tiempos antiguos? ¿Qué sonaban? Se sonaban las trompetas. ¿Y se sonaba la alarma? No. ¿Amén? Entonces, la alarma, ¿qué alarma era sonada? Entonces vayamos a Levítico 23. Levítico 23, estos puntos son claros. Trompeta y alarma. Trompeta solamente reunida solamente para reunir a las personas y día de expiación. Y alarma, guerra. Guerra marca la bestia. ¿Qué trompeta debemos sonar? ¿Cuántas debemos tener? 2 trompetas. Si usted regresa a Números 10, ¿cuántas había en el verso 2? 2 trompetas. ¿Y cuántas eran sonadas solamente se daba una para el día de expiación y la otra para el día de la guerra? Vayamos a Levíticos 23 y miremos el verso 23 y verso 24. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Una santa convocación. Y luego dice en el verso 27, ¿qué pasaba 10 días después? Dice, y también al 10º día de este mes séptimo será para día de expiación. ¿Y qué? Tendréis santa convocación, tendréis santo ayuno y afligiréis vuestras almas. ¿Y qué si los israelitas están ocupados yendo a estas competencias, a estos estadios para ir a jugar tenis? Volvamos a nuestra pantalla para ir a jugar tenis. Dice la última frase, Mrs. John dice, nunca más tendré la oportunidad de jugar para un campeonato estatal, pero espero que este caso proteja a otros adventistas del séptimo día, como mi hermano, de tener que elegir entre ¿qué? Entre los deportes y su fe. Pregunta. Entonces, ¿Dios va a permitir que estos estén jugando tenis? No, y especialmente en el día de expiación. ¿Y qué es lo que pasa con los deportes y la competencia? Porque Dios no condena un simple juego de bolas, pero un simple juego de bolas puede ser llevado a un extremo, a un exceso, a una intemperancia, a una competencia. Y la competencia, las luchas no son del diablo. Y esto es el tiempo que estamos viendo. Este es el día de expiación que deben estar sonando las trompetas. Volvamos a Joel capítulo 2. Mientras, ¿quiénes tenían que sonar estas trompetas?
Muy bien, los sacerdotes. ¿Qué escritura era la que dice que debían sonar, ellos debían sonar la alarma, las trompetas? Vayamos a, vayamos a números 10, ¿a dónde vamos? Números 10, capítulo 10, y miremos el verso número 5. Números 10, Número 10, capítulo 10, verso 6, versículo 6. El verso número 8, vayamos al verso 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. ¿Quiénes iban a sonar las trompetas? Los sacerdotes, los ministros. Y no solamente los ministros y los sacerdotes tienen que sonar la trompeta, sino también deben llamar a Dios y clamar por el pueblo. Entonces, contextualmente, ¿por qué ellos debían decir clamar a Dios y pedir perdón por su pueblo? Porque se iba a sonar la trompeta y sonar la alarma. ¿Qué dos eventos venían como resultado que el sacerdote tenía que sonar la trompeta y también clamar para que se perdonara al pueblo? ¿Qué dos eventos? El primer evento, el día de expiación, trompetas, y segundo, guerras, la marca de la bestia. ¿Tiene esto sentido? Vayamos a Joel 2 y miremos Joel 2, capítulo 2, verso 17. ¿Estamos allí? Recuerden, apenas leímos Joel 2:15 que se debía sonar la trompeta. Vayamos a Joel 2:17. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. ¿Y en qué deben llorar? Entre la entrada y el altar, y digan, ¿y qué es lo que deben decir? Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. ¿Qué es lo que deben hacer? Debe decir, perdona, oh Jehová. Ese es el día de expiación, está aquí. La marca de la bestia está cerca. Antes de que vayamos más adelante, quiero darles algunas instrucciones. La gran controversia, página 479, párrafo 1, dice, el pueblo debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Usted es el pueblo de Dios, entonces ¿qué debe entender? El asunto del santuario y el juicio investigador. Dice, todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra de su gran sumo sacerdote. ¿Por qué es tan importante? Dice, de otro modo les será imposible ejercitar la fe esencial en este tiempo o el ocupar la posición que Dios planea que ellos ocupen. Cada individuo tiene un alma que salvar o que perder. Tenemos que estar en evangelismo agresivo. ¿Podemos ver esto, amigos? Sigue diciendo, cada individuo tiene un alma que salvar o que perder. Cada uno tiene una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada uno deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Dice, cuán importante es, pues, que cada mente contemple a menudo de antemano la solemne escena cuando el juicio se establezca y los libros deban ser abiertos. Eso significa como Jesús venga a mi nombre, venga a su nombre en el juicio investigador, cuando yo como Daniel dice, como Daniel cada cual tendrá que estar en pie en su lugar al fin de los días. Y mi nombre va a ser perdonado o va a ser borrado del libro. ¿Qué dos cosas deben sonar? La trompeta
El día de expiación está llegando a su fin. Y la alarma. No se pierdan esto. Cuando las trompetas eran sonadas, era el comienzo del día de expiación, que también debe ser sonado para decir que el día de expiación está llegando, pues las trompetas. ¿Y qué trompetas debemos estar sonando en agosto 10 del 2019? Tenemos que ir a un sitio de instrumentos para tocar, para comprar una trompeta, o para tocar el saxofón, o para el trombón. No. ¿En dónde debemos encontrar estas trompetas? Es el mensaje. Ahora, Isaías 58, muy bien, dice 58:1, llora a voz en cuello. ¿Qué? Llora a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. ¿Y qué es lo que debe hacer? Dice, llora o clama a voz, decir no solamente que salvas a tu pueblo, sino que basado en Isaías 58, llorar. Y debemos sonar la trompeta y mostrarle al pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Alza tu voz como trompeta, no solamente pedirle a Dios por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros miembros de familia, por nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, sino que debemos hacer mostrarles su transgresión, mostrarles su pecado y señalarles a Cristo y su justicia. Esto es lo que significa, amigos. Alguien me podría decir, pero es solamente el trabajo de los pastores que están en el púlpito, porque Joel 2, 17 dice, dejen que los sacerdotes coman los ministros. Pero un momento, Dios no nos ha llamado a nosotros para ser ministros, para subir al nivel en diferentes actividades, pero todos somos ministros, todos somos llamados a buscar almas para Jesús, no en el mismo sentido, en el mismo escritorio, pero cada uno tiene que tener un púlpito y clamar, y va usted a ir a su lugar de oración para pedir por la salvación. Perdona por John Brown, perdona por Mary, perdona a todos los que conocemos. Vayamos a Primera Pedro, capítulo 2, y dejen que los sacerdotes, los ministros, y cómo somos llamados nosotros en los últimos días como grupo de personas. Puedo finalizar mi pregunta. Ustedes están prendidos hoy, es el sábado, muy bien, están reavivados, muy bien. ¿Cómo somos llamados? Dice versículo 9, sois linaje. Primera de Pedro, capítulo 2, tengamos nuestro lugar en Joel. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Estamos allí? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar, adquirido ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una luz maravillosa. Todos nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos sonar la trompeta, debemos pedir perdón a Dios para el pueblo, por el pueblo, y en el mismo tiempo, simultáneamente, tenemos que mostrarles los pecados, la transgresión, sus pecados, y señalarles a ellos como Cristo nuestra justicia. Ahora, cuando yo comencé a ver esto en la mañana, mi mente fue al primer lugar, donde alguien clamó y pidió, perdona a tu pueblo y perdona a este grupo. ¿Alguien se acuerda quién fue? Abraham. No estoy diciendo que ninguno precedió a Abraham, pero estoy diciendo que lo que estoy diciendo es que cuando la palabra fue escrita en la Biblia, en Génesis capítulo 18, es cuando se comienza a pedir, a clamar y a pedir perdón por otro. Dice porque, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte.
Romanos 6, versos 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo. Entonces, ¿qué muerte es esta? Esta es la muerte eterna. Pero ¿qué es lo que Cristo dice? Perdona, perdona a tu pueblo. Dale al pueblo una segunda oportunidad. Y cuando Cristo está pidiendo perdón en el jardín de Edén, les mostró sus transgresiones a Adán y Eva por su pecado y los llamó a un arrepentimiento. Este es nuestro trabajo en el 2019. No cometan errores en esto. Vayamos a Génesis capítulo 18, verso 24. ¿Qué pasa en el verso 24? Vayamos al verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo. ¿Y cómo se acercó a Abraham? Se acercó y dijo, verso 24, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Y qué ciudad era esta? Sodoma y Gomorra. Tal vez dice, destruirás también y no perdonarás. Aquí está pidiendo, está clamando, no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. ¿Y qué dice en el verso 26? Entonces respondió Jehová, si yo hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo. ¿Qué? Perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. ¿Qué es el trabajo nuestro en este tiempo? Es pedir perdón como lo hizo Abraham por Sodoma. ¿Qué es lo que dice en Lucas 17, 26 al 29? Como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, nosotros debemos estar clamando y pidiendo perdón por aquellos que están en Sodoma. Cuando vemos las marchas del movimiento LGBT en nuestras iglesias, en nuestras escuelas, en nuestras corporaciones, en nuestra organización, instituciones, en el mercado, allí, en este lugar, en esta ciudad, ¿qué es lo que nosotros debemos estar pidiéndole a Dios? Perdónalo, Señor. ¿Quién estuvo en Sodoma también? No solamente, allí estaba Lot también, solamente Lot. ¿Y qué fue lo que le dijo a Abraham? Que si no encuentras 50, y si solamente su familia eran los que eran el único remanente, y Lot tenía 50 miembros, tenía 50 parientes. ¿Por qué Abraham dijo 50? Porque Lot no era el único profeso creyente en Sodoma. Y ahora, este punto, ¿Dios pudo encontrar 50? No, porque Abraham dijo, dame entonces si hay 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10, porque Abraham sabía cuántas ciudades fueron destruidas por el fuego. ¿Cuántas? 5 ciudades. Y en 5 ciudades, ¿cuántos fieles fueron encontrados? Ni siquiera 10, ni siquiera 5. Miremos esta declaración. Este es el Cristo triunfante, página 77, párrafo 12. Nos dice que Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Si bien Abraham tenía un sentido de humildad con el que cada hijo de Dios debiera poseer, también tenía un intenso interés en las almas de los pecadores. Esto me suena como el misterio de la bondad. El Testimonio para la Iglesia, tomo 7, página 39, párrafo 2, dice, Cristo pasó de una humillación a otra con el fin de rescatarnos hasta que Él, el divino humano, el Cristo sufriente, fue levantado en la cruz para atraer a todos los hombres a sí mismos. El Hijo de Dios no pudo mostrar una condescendencia mayor que la que mostró. No pudo haberse rebajado más. Este es el misterio de la piedad, el misterio que ha inspirado a los agentes celestiales a ministrar de tal manera a la humanidad caída que en el mundo se despertará un interés intenso por
el plan de salvación. Este es el misterio que ha inducido a todo el cielo a unirse con el hombre en la realización del gran plan de salvación, del plan de Dios para la salvación de un mundo arruinado. Muy bien, entonces volvamos otra vez. Mientras, si bien Abraham tenía un sentido de humildad como el que cada hijo de Dios debe poseer, también tenía un intenso interés en las almas de los pecadores. Dice, él está representado como acercándose a aquellos mensajeros. ¿Cómo él está suplicando? ¿Cómo debemos orar por estas personas? ¿Cómo debemos pedir por la iglesia? Como un hijo, dice, intercedió ante ellos como un niño lo haría ante sus padres. Recordó que Lot moraba en Sodoma y había establecido lazos matrimoniales con familias de aquella ciudad. ¿Qué está pasando aquí con la iglesia en Sodoma? Ustedes ven, amigos, se están casando, dándose en casamiento, y estos matrimonios se están conduciendo a los hijos de Dios, a Dios o a lejos de Dios. No estamos viendo esto en nuestras iglesias, en nuestros círculos familiares, en nuestras iglesias. ¿Qué es lo que debemos estar orando? Por lo tanto, Abraham comenzó a interceder por 50 y el Señor le dijo que la preservaría si había 50 justos allí. Y luego llegó hasta 10. Y Dios le dijo que la libraría de destrucción en virtud de esos 10. No hizo ninguna otra petición, porque esperaba que hubiera 10 justos en Sodoma. ¿Le puedo dar otro párrafo? Otro párrafo dice, sin embargo, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, no pudieron encontrar ni a 5, ¿cuántos? Ni a 5 justos en aquella estupenda ciudad. ¿Qué? En aquella estupenda ciudad. Miremos esto. Podemos entonces deducir en el 2019 que, aunque haya ciudades espléndidas, nómbrenme algunas: Nueva York, Orlando, Sacramento, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva Orleans, Chicago, amén, Jamaica, Kingston, Huntsville, Alabama, dice Montgomery. Ahora miremos esto, por lo que podemos deducir que aunque haya ciudades espléndidas que gozan del mayor bienestar, esto es Nueva York en el este y California en el oeste, es posible, y Las Vegas dice, es posible que no se encuentren en ella ni siquiera 5 justos, amigos. Piensen que mientras nosotros hablamos evangelismo agresivo, hay ciudades espléndidas que no se les puede encontrar ni siquiera 5 justos en estas ciudades. Y pues nosotros nos estamos preguntando qué es nuestra realidad. Miremos lo que está llenando la mente de las personas en el 2019. Miren lo que está en sus mentes. Deportes. Y es por eso que en Jeremías capítulo 3, verso 14, Jesús dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Muy bien. Ahora, letras azules, dice, el interés y la preocupación de Abraham por Sodoma es una lección para nosotros a fin de que nos interesemos intensamente por quienes nos rodean. ¿Cuál es el antónimo de intenso interés? Pues desinterés, casual. Cuando vengamos a iglesia, vamos a la casa, vamos al trabajo, vamos al estudio del domingo al viernes,
y no tenemos interés por las almas. No sonamos ninguna trompeta, no damos ninguna alarma, no estamos pidiendo perdón a Dios si nosotros queremos ser salvos. La única persona que va a ser salva es aquellos que le piden a Dios. ¿Y cuál es su preocupación? Cristo tenía una sola preocupación, que era la salvación de las personas. Y entonces la media sección dice, antes en la agonía de la crucifixión, él oró por sus enemigos y agonía y dijo, Padre, perdónalos. Está pidiendo perdón, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es lo que vemos en el caso de Abraham, que intercedió por el culpable como una persona intercede por otra. Nosotros debemos ofrecer esta misma ferviente oración por quienes, ¿qué? Por quienes están en tinieblas. En tinieblas. Ahora, voy a volver allí. Estamos en tinieblas. Muy bien. Veo un contraste en la escritura. Abraham pidió perdón. Perdonó, pero Sodoma fue destruida. Muy bien. No hay otra ciudad que Dios envió a un profeta para que clamara y pidiera perdón. Fue Jonás. Jonás le dijo, ve y clama contra Nínive. Ve y clama fuertemente contra Nínive. Es una gran ciudad pecadora. ¿Y qué fue lo que dijo Jonás primero? ¿Qué hizo? Él no tenía intenso interés, gracias Cristian, por la salvación de estos en Nínive. ¿Y qué pasó con Jonás? Él fue a un barco, al fondo del barco, el barco iba hacia Tarsis y iba hacia abajo espiritualmente y no había interés por el trabajo de las personas. Usted va a morir espiritualmente, usted va a consumirse. Y pues bueno, volvamos a Nínive. Y después de esto, cuando él vino en sus sentidos, cuando él se encontró en el estómago del pescado y el pescado lo vomitó en tierra seca, ¿qué pasó? Él tuvo que ir a Nínive y él sonó la trompeta y sonó la alarma. ¿Y qué pasó con el pueblo de Nínive? Ellos llamaron a una reunión santa. Fue un día de juicio para ellos, ¿lo ven? Ellos se sometieron. ¿Y quién estaba jugando tenis allí? ¿Quién estaba jugando y viendo boxeo? ¿Quién estaba jugando videojuegos? Incluso el mundo, hermanos, puede ver este trabajo de arrepentimiento. Esto significa el poder de sonar la trompeta y dar la alarma. Por el amor de Jesús los está llamando a someterse. Ahora, déjenme darles un verso. Vayamos a Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Podemos ser Abraham o Jonás antes de que él fuera convertido. ¿Quién se escoge? Incluso antes de que Jonás predicó, Jonás, él no estaba convertido. Él estaba deprimido con pensamientos suicidas, solamente está dependiendo de sus sentimientos, cómo las personas me van a ver. Amigos, en Cristo nosotros debemos perder nuestra vista egoísta, amigos. Jonás 4, verso 11, la última frase, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Y Jonás 3:5, ¿qué fue lo que Nínive era llamada? Dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio. Verso 7, ¿y quién llamó al ayuno? El rey, dice, hizo pregonar anuncio a Nínive por mandato del rey y de sus grandes amigos. Verso 8, y que se cubran de cilicio los hombres y los animales. El verso 9, y
Miremos cuidadosamente. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? ¿Ustedes saben qué escritura es similar a esto? Joel 2. Tengamos nuestro lugar en Jonás y vayamos a Joel 2, verso 14. Miremos a Joel 2, veremos el verso 12, Joel 2:12. Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí. ¿Qué debemos hacer? Convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Con ayuno y lloro y lamento. Y ellos estaban ayunando y llorando en Nínive. Ahora miremos el verso 14. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí? ¿Quién lo sabe, amigos? ¿Quién sabe? Si nosotros solamente nos sometemos, ¿quién sabe si vamos a tener arrepentimiento? ¿A quién va a usar Dios para que se pida perdón? Dice, pida perdón. Yo me pregunto si nosotros tuviéramos una camiseta como ministerio que dijera perdona a tu pueblo, oh Dios, y caminemos en todas las partes. Perdónalo, Señor. Algunas variaciones de estos términos de perdónanos. Y y cuando nosotros digamos perdona a nuestras esposas, perdona a nuestros hijos, perdona a nuestros amados, y si ellos no se arrepienten, pues Dios va a hacer una tarea con ellos. Segunda de Pedro. ¿Cuántos de ustedes tienen miembros de familia que quieran ser salvos? ¿Qué debemos estar haciendo ahorita? Pidiendo perdón por ellos. Este es nuestro trabajo. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro 2, 4. ¿Cuál era la cuarta palabra? La quinta palabra. Cada palabra que nosotros estamos referenciando, perdonar, por favor escríbanlo. Yo tenía que habérselo dicho a ustedes mucho atrás. Dice, verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, ahora Dios los destruyó después de un pecado. ¿Cuál es la implicación aquí? ¿Quiénes no van a ser perdonados? ¿Por qué estos ángeles no fueron perdonados? Ellos rehusaron arrepentirse. ¿Tiene esto sentido, amigos? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Señor, ayúdame a arrepentirme, dame arrepentimiento, da a mis amados arrepentimiento y que ellos puedan ver sus pecados. Verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona pregonadera de justicia, ¿quién fue perdonado? ¿Por qué fue perdonado Noé? ¿Qué estaba predicando él? ¿Qué estaba viviendo él? Justicia por la fe. Ahora escúchenme. Ustedes se acuerdan que las cosas de este mundo, en las personas, en la música, en las películas no le contrista su espíritu, pero el vestido, la dieta, el olor del mundo, las películas, si estas cosas no están contristando su corazón, significa que usted no está pidiéndole a Dios y usted no está viendo los pecados y usted no va a ser salvado excepto de que las cosas del mundo le generan a usted constricción. Leímos ya el verso 4 al verso 6, miremos el verso 7. ¿Quién fue perdonado? Y dice en verso 7, y libró al justo Lot, indignado con la conversación obscena de los malvados. Si nosotros estamos escuchando, si nosotros somos los que estamos viendo a los comediantes y estamos sonriendo y vamos a ir a nuestros hogares, al televisor, en el iPad, para seguir mirando a los comediantes que están viviendo en pecado,
Esto muestra que nosotros no vamos a pedir perdón, porque las conversaciones en Sodoma y en Gomorra, en Adma, en Siboín y Zoar, amén, estas 5 ciudades que fueron destruidas, Dios los dijo que estaban indignando sus vidas. Dice, porque este justo morando entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Eso significa que diariamente Lot estaba viendo, estaba afligido por las cosas que veía allí. Pero, ¿qué pasó con él? Él se permaneció allí y alguien dice, bueno, no me gusta esta ciudad pecadora, pero no hay oración, no hay plan para salir de esas ciudades pecadoras. Y el trabajo en las ciudades, la evangelización de las ciudades debe ser dado desde afuera. Recuerden que la construcción del carácter es 10 veces más difícil en las ciudades que en el campo. El Hogar Adventista 121, párrafo 1. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Hogar Adventista 121, párrafo 1 en español. Ni una familia en 100. ¿Qué me trajo allí? Vayamos a Romanos 11. Es tiempo para autoexaminación, amigos. Él afligía su alma todos los días, y nosotros amamos el mundo diariamente, amigos. Dios no nos está hablando. Ustedes creían que esto era para alguien más, no, pero es para nosotros. Romanos 11:19. ¿A quién no va a pedir perdón Dios? ¿Por quién no va a pedir perdón Dios? ¿A quién no va a perdonar? Esto es muy pertinente para alguien aquí y local, incluso en Salvado para Servir en línea. Muchos de nosotros profesamos la verdad presente, pero apenas cuando nos confrontamos con las crisis, nosotros olvidamos las promesas, nosotros comenzamos a dudar y a murmurar y nos encontramos en el espíritu de incredulidad. ¿Por qué los israelitas fueron cortados? ¿Por qué ellos no fueron perdonados? ¿Por qué ellos no fueron perdonados? Romanos 11, verso 20. Verso 20 dice, bien, por su incredulidad, Dios no nos está hablando. ¿Ustedes saben cuántas perspectivas y aplicaciones han sido hechas? Dice, bien, por su incredulidad, no quisiera que ninguno se pierda, dice, pues bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezcas, antes teme. Verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. ¿Por qué no fueron perdonados? ¿Por qué? Por incredulidad, amigos. Vayamos a Malaquías capítulo 3. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo, amigos? ¿Qué Dios nos está diciendo? Pregunta. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración cuando relacionado con la fe? Cuando encontremos las crisis, debemos pedirle a Dios para que nos vengan las pruebas. Señor, ayúdame a tener pruebas para que fortalezca mi fe. O no, deberíamos pedirle para mayores pruebas para que se incremente la fe. ¿Cuál? ¿La primera o la última? ¿Cuál debe ser nuestra oración? Lucas 17, verso 5. Lucas 17, 5. Señor, aumentanos la fe.
aumentanos la fe. Malaquías capítulo 3, ¿a quién va a perdonar Dios? Malaquías 3, verso 16. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, verso 6, verso 7? Denme el verso 7. ¿Qué es lo que dice en el primer mensaje? Dice, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha venido, esto es trompeta, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ahora, miremos cuidadosamente, ¿qué significa temer a Dios? Estoy estableciéndoles qué significa temer a Dios, con base en las Escrituras. Alejarse del pecado. ¿A quién va Dios a perdonar? A aquellos que lo temen y que se alejan del pecado. ¿Y qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué significa darle gloria? El carácter, ¿qué más? Gloria. Primera Corintios 10, 31. Pues si coméis o bebéis o hacéis otras cosas, todo hacerlo para la gloria de Dios. ¿Qué de aquellos que están rehusando seguir las dietas y los principios de la dieta dados en la Biblia? No le están dando gloria y Dios no los va a perdonar. Dios no los va a salvar. Ahora, Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 al verso 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual hizo vosotros, santo es. ¿Qué es una de las cosas que un hombre o una mujer o una niña puede desacreditar su templo, puede destruir su templo y sin no darle gloria? Daniel 1, verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Muy bien. Ustedes saben entienden qué significa darle gloria, mis amigos. Estos son los que Dios va a perdonar. Ahora, ustedes saben por qué es tan importante los misioneros. ¿Ustedes qué están haciendo ahorita? ¿Qué proyecto evangelista ustedes están relacionados con el restablecimiento de los 10 días? ¿Les puedo decir más? No. Esto está en sus sitios de website, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Todo está allí. Y nosotros estamos clamándole pedir perdón por el mundo. Malaquías capítulo 3, verso 16. Malaquías 3, 16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 17. Y ellos serán míos. ¿Quiénes van a ser de ellos? Basados en el verso 16. Aquellos que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué está escrito en la frente de los 144,000? El nombre de Dios. El nombre de Dios. Verso 17. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro, y los perdonaré, como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Esta es adoración. Sirve es que la oración, el primer ángel, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo. Mateo capítulo 4, Satanás le dijo a Jesús, todas estas cosas te las daré si postrado me adorares. Verso 9 y 10, y el verso 10 Jesús le dijo, entonces le dije, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿A quién va a perdonar Dios? A aquellos que lo adoran
¿Y qué escritura, para aquellos que están tomando nota, que el temor de Dios conduce a tener victoria sobre el pecado y a odiar el pecado? ¿Qué? Proverbios 8, verso 13. Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Chisme, las palabras, todas estas cosas Dios aborrece, amigos. Ezequiel capítulo 8, de nuevo. ¿Qué debemos estar encontrados ahorita? ¿Cómo debemos estar encontrados? Vamos a ir a la velocidad número 2. ¿Qué es lo que debemos estar encontrados haciendo en Joel 2:15 al verso 17? Como una rápida recapitulación, que debemos estar sonando la trompeta y la alarma. ¿Por qué la trompeta por sí misma? Por el día de expiación es la reunión, es una solemne convocación. ¿Y por qué también debemos sonar la alarma? ¿Qué está viniendo? El decreto, la batalla espiritual, la guerra, la ley dominical. Y ahora, volvamos a Joel 2, ¿dónde debían estar los sacerdotes? ¿Dónde debían estar? Entre la entrada y el altar. Antes de que les muestre a ustedes esta ilustración en la pantalla, ¿en dónde está el altar y la entrada de Joel 2:17? ¿Dónde es? En el atrio. ¿Cuál atrio? El atrio del sacrificio, en donde estaba la ofrenda, donde se quemaba la ofrenda. Entonces, ¿qué portal? ¿Cuál es el portal? La entrada es la puerta al tabernáculo, al lugar santo. O sea que él está parado entre el lugar santo y el altar. Entre el altar y la entrada del lugar santo. Muy bien. Aquí está su diagrama. Aquí está. Este es el altar del sacrificio. Y es la entrada. Ustedes cuando van a la entrada es al lugar santo y al lugar santísimo. Y el sacerdote se paraba donde, entre la entrada y el altar. Muy bien, yo voy a establecer ahorita esto. Entonces, ¿qué debemos estar orando y pidiéndole a Dios? Perdona a tu pueblo. ¿Y dónde debemos estar parados? Entre la entrada, entre el altar y la entrada. Ahora, Dios va a perdonar por siempre, va a sostener siempre los juicios retributivos para siempre. ¿Cuándo va a decir él está finalizado? ¿En qué momento él va a decir detengan ya de perdonar, de pedir perdón, de clamar? ¿En qué? Durante la marca de la bestia. ¿Podemos confirmar esto? Ezequiel capítulo 8, antes de leer esto, ¿qué posición estos 25 hombres, dónde estaban parados? Ellos, sus espaldas estaban a la espalda del templo y sus caras estaban hacia el este. ¿Qué estaban haciendo? Adorando al sol a través hacia el este. Y él dice, no voy a perdonar más. Entonces, cuando venga la ley dominical, en ese tiempo, Dios va a decirle, detengan de sus oraciones y no pidan perdón. Como Dios le dijo a Jeremías en Jeremías 7, verso 16, dice, tú pues no oréis por este pueblo, ni levantéis por ellos clamor mi oración, ni ruegues, porque no te oiré. Vayamos a Ezequiel 8:16. Ezequiel 8:16, y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová. ¿Cuál es esta entrada? No es en el área del tabernáculo, sino es en el área del templo. Dice, entre la entrada y el altar, Joel 2:16,
como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Vayamos al verso 18. En el verso 18, por tanto yo también obraré con furor. ¿Qué es furor? Ira. ¿Y cuál es la ira en los últimos días? Las 7 plagas finales. Dice, no perdonará mi ojo. ¿No qué? Mi ojo no perdonará. Entonces, ¿en qué evento Jesús va a decir no más perdón? En la adoración al sol, amigos. Vayamos a Ezequiel 9, verso 5. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdonéis vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere que una señal, esta no es la marca de la bestia, sino esta es el sello de Dios, la marca de Dios. ¿Y cuál es el tópico de discusión de la escuela sabática en esta mañana? Agosto 10 del 2019, el sello de Dios. Más claro no puede ser esto, amigos. Estas son las conexiones, y este es el pan de la mesa del Dios. Conecta, eso significa que yo no tengo que ir a las minucias sobre el sello de Dios, porque ya la escuela sabática cubrió esto. ¿Tiene esto sentido, amigos? Ahora, ¿quiénes fueron los que fueron perdonados en Ezequiel 9? Aquellos que tienen el sello. Ahora, ¿a quién se nos ha dicho que los ángeles destructores son no hombres literales? ¿Pero quién? Los ángeles, las últimas plagas. Muy bien. ¿Quiénes fueron perdonados? Vayamos al verso 5. Vayamos al verso 4. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que ¿qué? A los hombres, estos son los 144,000, a los hombres que gimen. ¿Qué están haciendo? Que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué nos regresa a nosotros a Joel 2? ¿Se acuerdan? Están clamando y orando entre la entrada y el altar y pidiendo perdón. ¿Y qué están haciendo los otros 25 hombres? Están adorando al sol, amigos. Y los 25 hombres representan un alto sumo sacerdote con 24 ancianos, los líderes de la iglesia en apostasía. No, ya que los líderes de la iglesia están en apostasía abierta, entonces ¿quiénes son los que están clamando y llorando y pidiendo perdón? Sálvalos, los laicos, nosotros. Ustedes saben por qué Dios no nos está llamando lo que nosotros tenemos que hacer por Él. Yo le dije al principio que yo voy esta es la cita que les dijo, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 196, párrafo 1. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. ¿Quiénes son los 144,000? Los que tienen la marca en su frente. Ellos están llorando y están clamando. Testimonios para la Iglesia 196, párrafo 1 de nuevo. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios.
van a ser dejados sin el sello de Dios. Eso significa que cuando nosotros pedimos perdón, no es solamente pide perdón por ellos, sino también perdóname a mí, perdóname a mí. El sello de Dios, cuando la marca de la bestia sea impuesta, Dios está a punto de decir, deténganse de orar y pedir perdón. Es suficiente. Vayamos a Apocalipsis capítulo 7. Dios no nos va a decir nada si Él mismo no lo ha hecho. Cristo nos dice a nosotros en Joel 2 que se están parados entre el altar y la entrada y pide perdón, pero Cristo pidió perdón en la cruz y pidió perdón también en Génesis, en el Edén. ¿Y quién está? Apocalipsis 7, ¿y cuál es el contexto de Apocalipsis 7, verso 1 al verso 4? ¿Cuál es el contexto? El sellamiento de Dios. ¿Y cuál es nuestra escuela sabática? ¿Cuál fue el tópico? El sello de Dios. ¿Quiénes son los que van a estar diciendo, Señor, detén, no destruyas al mundo? ¿Quiénes son los que están pidiendo esto? Es Jesús y los ángeles. Todo lo que Dios nos dice, Él mismo ya lo está haciendo. Si es este punto claro, digan amén. Los 4 ángeles, verso 1 al verso 4, están a punto de liberar los vientos. ¿Y qué? Para destruir al mundo, destruir a la raza humana. ¿Pero qué? Viene otro ángel que enviado desde el este, teniendo el sello de Dios. ¿Y qué es lo que está clamando? No detengan los vientos hasta que ¿qué? Hasta que hayamos sellado a los sirvientes de Dios en sus frentes. Eso significa que si nosotros nos vamos a arrodillar en nuestras rodillas y vamos a clamar y pedir perdón, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedir perdón. ¿Qué es lo que nosotros también debemos estar predicando en cada iglesia, en cada hogar, en cada ciudad? ¿Qué tópico? ¿Qué asunto? El sello de Dios. Y alguien va a ir más allá de la simplicidad de la predicación. Vamos a enfatizar lo que Dios no nos ha dicho que prediquemos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está reteniendo los vientos? ¿Hasta qué? Hasta que sean sellados. Entonces, ¿cuántas perspectivas podemos ver del sello de Dios? El sello de Dios que también está conectado con el juicio, el santuario y el sábado, los 10 mandamientos, amigos, el lugar santísimo. Esta es la verdad presente. ¿Tiene esto sentido? ¿Tiene sentido? Miremos esta referencia. Primeros escritos, página 37 y 38. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo permanente y alzando las manos exclamó con voz profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, Padre, mi sangre. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono de Dios blanco, salía una luz en extremo refulgente. Dice, y salía un ángel diciendo, retened, 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 hasta que 4 veces, hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. ¿Quiénes son los que están clamando perdón? Jesús y sus ángeles. ¿Y cuál es nuestro trabajo? En la parte de abajo dice, mientras Cristo estaba pidiendo perdón, ¿por qué los ángeles están pidiendo? Dice, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente. ¿Quiénes son el remanente? Estos son los adventistas. Nosotros leemos y pues interponemos palabras que no están. Aquellos que profesan la verdad. Dice, en los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Dice, el sábado es el sello de Dios. ¿Tiene esto sentido? Pero el guardar el sábado no es el sellamiento.
El sábado es el sello, victoria sobre el pecado es el sellamiento de Dios. Y el sábado es el recuerdo de la obra de finalización de la creación que Dios ha hecho, que quiere terminar también en nosotros, en nuestros pecados, para traernos salvación y construcción del carácter. ¿Está bien? ¿Entienden? El misterio de la justificación. Muchos pueden atender la iglesia como remanentes en la iglesia, pero no están siendo sellados. No tienen el sellamiento. ¿Tiene esto sentido? Entonces, de nuevo, el sábado es el sello de Dios y victoria sobre el pecado es el sellamiento. Dice, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero sigamos más adelante. Ahora, Apocalipsis 17 es citado, verso 1 al verso 3. Las letras rojas dice, ¿qué dice? Arriba dice, esto señala la obra, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 671. Esto señala la obra que tenemos que hacer ahora. Retener, perdona. Esta es la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Esta es nuestro trabajo ahorita en agosto 10 del 2019. ¿Tiene esto sentido? Dice, esto señala la obra que tenemos que hacer ahora. Una gran responsabilidad incumbe a los hombres y mujeres que oran en todo el país, no solamente en el clero, sino todos tenemos que estar orando en todo el país para que pidan a Dios que rechace la nube del mal y nos conceda algunos años más de gracia en que trabajar para el Maestro. Clamemos a Dios para que sus ángeles retengan los 4 vientos hasta que ¿qué? Hasta que los misioneros sean enviados ¿a cuántas? A todas partes del mundo. Deme los lugares. Estados Unidos. Ustedes aman Jamaica. África, Europa, Asia, a todo el mundo. ¿Tiene esto sentido? Entonces, cuando le pedimos a Dios, perdona a Dios, ¿qué debemos estar haciendo? Evangelismo agresivo. Entonces, las personas que no están trabajando agresivamente por las almas, no está clamándole a Dios, perdona a Dios. No le está pidiendo perdón a Dios. Y muchas personas le van a decir que son un culto. Usted le van a decir que está en un movimiento fanático. Usted tiene que darle esto al mundo. Y esta es ¿qué experiencia es esta? Ahora, la hermana Juay está diciendo esto en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 425, párrafo 3 en español. Oh, cuán pocos conocen el tiempo de su visitación. Cuán pocos, aún entre los que aseveran creer la verdad presente, comprenden las señales de los tiempos o lo que hemos de experimentar antes del fin. Somos hoy objeto de la tolerancia de Dios, pero ¿cuánto tiempo continuarán los ángeles de Dios reteniendo los vientos para que no soplen? Ella está diciendo, los que profesan la verdad presente no están pidiéndole a Dios perdón y no están haciendo el trabajo de agresivo de salvar almas. La siguiente frase, Rivian Herald, 17 de noviembre de 1910, un momento de respiro nos ha concedido gracia por Dios. Cada poder que nos ha sido prestado del cielo debe ser usado ahora para jugar tenis, ¿no, amigos? Para trabajar por aquellos que perecen en la ignorancia. No debe haber ningún retraso. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. ¿Esto significa que vamos a ir a alejarnos de las iglesias? Dice, los obstáculos deben ser alcanzados y superados. Hay que hacer una gran obra, y a los que conocen la verdad para este tiempo, se les ha confiado esta obra.
Dice, hay que hacer una gran obra, y a los que conocen la verdad para este tiempo se les ha confiado esta obra, amados. Vayamos a Salmos 39. Salmos 39. Voy a leerles una declaración de Primeros Escritos, página 280, párrafo 3 en español. La hermana White dice, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. ¿Cuántas coronas estaba teniendo? 10, dice. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. ¿Cuántas coronas? Esta semana, Dios estableció esto para esta semana y yo no tenía este estudio sino hasta esta mañana. Mi tía me llamó el lunes o martes de esta semana y me dice, Andrew, esta corona, ¿cuántas coronas tiene? 2, una corona dentro de otra corona. Le dije, no, Cristo va a usar una corona sobre su cabeza. Esta corona está hecha de 7 niveles, de 7 coronas en una. ¿Cuántas? 7 en una. Por favor, escriban Primeros Escritos. ¿Por qué 7 coronas? ¿Por qué 7? ¿Qué representa 7? Completo. Página 53, párrafo 1. Dice, en su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una corona dentro de otra corona hasta un total de 7. Son 7 coronas. 7 coronas. Volvamos a página 280, párrafo 3. Rodeado de la hueste angelical, Cristo dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían apresurosos al pueblo de Dios y en súplica de que les enseñase cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Ofrecía la última angustiosa oración, soportada la última carga y dada el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo enteros se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni Salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase, perdona, perdona al pecador. Dice, todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras, hecho está, consumado es. El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían asolados de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel, no la hallarán. Ahí dice más adelante, ¿por qué no dieran por oír la palabra de aprobación de parte de Dios? Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios para siempre. Y el siguiente párrafo dice,
Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y los hermanos a sus hermanas, y por todas partes dijeron a los ministros, tú no nos advertiste, tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado esta terrible hora. Dijeron, clamasteis paz, paz, pero a disipar nuestros temores, ¿y qué? No escucharon, no permitieron que se sonara la trompeta. Nada nos enseñaste acerca de esta obra, y a los que nos precavían contra ella las tildabas de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de los feligreses. Imagínense, amigos, no más perdón. Y en ese tiempo su padre, su madre que no está convertida, sus hijos, sus hijas, sus familiares, sus primos, sus compañeros de trabajo se van a ir a ustedes, y no hay ninguna lágrima en su cara por ellos, porque usted no puede clamar por ellos hasta que el Espíritu Santo le dé esta emoción, y ya el tiempo de gracia se ha cerrado. Entonces en su corazón no hay lágrimas por ellos, no hay nada, está consumado, está hecho. Ahora, ¿en qué lado yo voy a estar? ¿Usted quiere estar en qué lugar? Salvado para servir. ¿Usted en qué grupo va a estar? Salmos 39 nos da una oración. Salmo 39, miremos la oración de David, verso 12. Antes de que yo muera y muera perdido, ¿cuál debe ser nuestra oración? Que nos perdone. ¿Qué debe ser nuestra oración? Señor, perdóname antes de que yo muera, y muera como perdido. ¿Esto es real para nosotros? ¿O son solo palabras que va en un oído y se sale por el otro? Pero llamo al cielo y a la tierra, amigos, para que escojan ustedes. Salmos 39, 12. Y cuando leamos una oración en la Biblia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe ser nuestra oración? Verso 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo, y advenedizo como todos mis padres. Verso 13. Oh, perdóname para recuperar fuerzas antes de partir y ya no ser más. ¿Qué significa irse antes de partir, antes de ir a la tumba y ya no ser más? Que sea perdonado. Dame fuerza antes de que yo muera y no sea más, sea muerto y me pierda. Vayamos a Joel 2 mientras cerramos. ¿Cuál es nuestra oración hoy, amados? Si estas palabras no están moviendo su corazón, usted está en una condición perdida. Salvado para servir internacional. Si estas palabras no están moviendo su corazón a Dios, hay una posibilidad que usted ya haya contristado al Espíritu de Dios. Joel 2. Y miremos cómo esta oración va a ser efectiva mientras nosotros oramos: Señor, perdona al mundo. ¿Y perdona a quién más? ¿A quién más? Perdóname a mí. Ustedes ven, son dos oraciones. Perdona a Dios y también perdóname a mí. Este debe ser nuestra oración, amigos. ¿Qué tan efectivo va a ser este mensaje? ¿Qué palabra le dije que escribieran? Aparte de perdonar, comienza por clemencia. Gracias, clemencia. Clemente, piadoso. Joel 2. Ya cubrimos verso 15 al verso 17. Perdona, oh Dios, perdona, oh Jehová, Dios a tu pueblo. Verso 18. Entonces, ¿qué? Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Escríbanlo. Y
significa que Dios le va a mostrar a su pueblo su amor, compasión, amor. Vayamos a Isaías 63. Amados, ustedes van a necesitar esto. Isaías 63, verso 9. Si están allí, digan amén. Verso 9 dice: ¿cuántos de ustedes van a pasar por aflicciones? ¿Cuántos de ustedes tienen aflicciones? Cruces. Verso 9 dice: en toda angustia de ellos, ¿en cuántas? En todas angustias de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó. ¿Cuánto? Todos los días de la angustia de la antigüedad. Esta clemencia está disponible para nosotros mientras estamos pasando por aflicciones. Yo sé lo que tú estás experimentando. Yo fui tocado, ¿por qué? Yo fui castigado por sus pecados y yo llevé sus cargas. ¿Cuánto? ¿Por cuánto? Todos los días. Vayamos a Salmos 1:3. Cuando pidamos perdón a Dios, a mi familia, perdona a mis familiares, y Él va a escuchar y va a ser celoso, y nosotros vamos a estar siendo clemente, Él va a ser clemente con nosotros. Salmo 103, verso 8. Esta es una solemne escritura. Verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿No suena esto como el carácter de Dios? Vayamos al verso 10. Esto es lo que contuvo mi corazón. Dice: no he hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué hubiera hecho Dios con base en nuestros pecados? ¿No es esto clemencia, amigos? ¿No es esto el amor de Dios, amados? Así como yo está enfatizando en las iras de Dios, que Él va a decir, nosotros también debemos enfatizar en la clemencia de Dios, en la compasión de Dios, en el amor de Dios. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? No he finalizado, vayamos al verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el verso 13, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Qué? Se compadece Jehová de los que le temen. Verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿Qué somos? Polvo. Y porque Dios conoce, nosotros somos que nos está mostrando su misericordia, su clemencia, las oportunidades. Esto es amor para nosotros. Santiago 5. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el registro de Job? ¿Recuerdan lo que pasó con Job? ¿Qué tuvo que pasar Job? ¿Y qué dice Santiago? Que debemos recordar la experiencia de Job. ¿Cómo terminó o cómo comenzó Job? Santiago 5. Verso 10. Hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas que han hablado en el nombre del Señor. Verso 11. ¿Es este usted? Y dice: he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. ¿Y qué debemos tener? Dice: y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy compasivo, que el Señor, dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es ¿qué? Muy compasivo y misericordioso. Y tiene misericordia. Entonces, lo que Dios hizo con Job, también lo va a hacer con nosotros.
Él es amoroso por nosotros. Él no nos va a dar más de lo que nosotros podemos soportar. ¿Usted lo cree, amigos? Vayamos a Primera de Pedro. Estamos cerrando Primera de Pedro, Santiago y luego sigue Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Aquí estamos llegando a un círculo completo. Miremos el verso 8. Estamos allí. Amén. Dice, ¿cuál es la primera palabra? Finalmente. ¿Qué significa finalmente? Estamos llegando al fin. Estamos siendo bendecidos hasta aquí. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, una misma mente, compasivos, amándoos unos a otros fraternalmente, misericordiosos y amigables. Aquellos que experimentan la misericordia de Dios, ¿qué va a hacer? Pues a ese mismo amor se va a experimentar hacia los demás. Verso 9. No devolviendo mal por mal. Ahora, si sus familiares lo recriminan, que no reclamen, no se devuelva contra ellos. Dice, no devolviendo mal por mal, maldición por maldición. ¿Qué pasa con ustedes si los degradan su carácter? ¿Cómo usted va a responder? ¿Cómo Cristo respondería? La venganza es mía, dice Jehová, yo pagaré. Él va a ir, Cristo es el que va a tener la venganza, porque esto no tiene que ver con ustedes, esto es tarea de Dios. Vayamos al verso 10. Ustedes ven, si ven aquí los 144,000, verso 10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen, ¿qué? Sus labios no hablen engaño, amigos, porque su experiencia, están experimentando la clemencia, el amor de Dios. Y dejen que ellos hablen, amigos. Enfóquense en Jesús, amigos. Y yo solamente voy a ir a un evento corriente y terminamos. Un solo evento actual. Si nosotros, porque nosotros no podemos ir a todos los eventos, Dios nos está permitiendo ahorita recibir las pelotas negras de criticismo negativo desde los hermanos de la fe, para prepararnos, para pararnos cuando sea multiplicado al 100% del mundo. Si nosotros no podemos soportar las palabras de crítica negativa de uno o dos hombres, ¿cómo vamos a sostenernos cuando todo el mundo nos critique? Si no puede caminar con los de a pie, ¿cómo va a contender con los de a caballo? O con las aguas del Jordán, que es multitudes. Miremos qué viene, amigos. Ustedes se acuerdan lo que el presidente Donald Trump dijo antes de que fuera elegido: si ustedes me eligen, yo voy a suspender, voy a quitar la enmienda Johnson. Y ellos ven como la enmienda Johnson les quitó la libertad de expresión, pero el engaño es que la enmienda Johnson está trayendo una separación entre iglesia y Estado. Pero ahora él dice, quiero darle el poder de regreso a la iglesia quitando la enmienda Johnson. Pero acuérdense que él lo dijo, y miremos su declaración. Cuando Thomas Jefferson dijo que nos iba a dar vida, Jefferson nos dio la libertad, y la libertad nos dice que estas libertades son de Dios, y es la oportunidad de adorar a Dios como nosotros queramos. Yo voy a destruir completamente la enmienda Johnson, y de los representantes de la fe van a darles
permiso para que puedan hablar y recuérdenlo, lo voy a hacer. Porque mi tiempo está limitado, yo solamente voy a darle las siguientes cosas. Cada elección, dice, está tomando un despertar ahorita y va a ser mucho más grande de lo que nosotros creemos. Es un despertar hacia Dios, es un despertar primero en la iglesia y también está tocando lugar en el gobierno. Pero ¿qué lugar vamos a tomar? El presidente dijo que iba a hacerlo para quitar la máscara de nosotros, el bozal de nosotros, y que nosotros vamos a poder decir lo que queramos. Y esto nos lleva a la pregunta inicial. El presidente Trump dio una orden al tesorero del departamento para no castigar a los que están detrás de la enmienda Johnson, y quitó la máscara de nosotros para poder hablar. Ahora, este es un cambio, dice, receta que cambia el juego para el 2020. Recuerden que los jueces conservadores se están colocando en las altas cortes hasta llegar a la Corte Suprema para legislar la moralidad en América, para traer una teocracia. Ahora están llamando a 1000 pastores a ir a las oficinas civiles para tornar a la nación hacia Dios. Agosto 8 del 2019. Amigos, mi tiempo está pasando, y dice, no tenemos muchas respuestas a medida que se desarrolle esta carrera presidencial del 2020, pero hay una cosa que sí sabemos: con todo el vitriolo extra dirigido a Donald Trump esta vez, el presidente necesitará una mejor actuación de los evangélicos conservadores si quieren ganar un segundo mandato. La gente en las bancas de las iglesias tendrá que presentarse en las urnas y los pastores tendrán que motivarlos. Este esfuerzo comienza en serio el jueves y el viernes en la Universidad Liberty en Lynchburg. Este evento a puertas cerradas es una de las universidades evangélicas más grandes del país. Está organizado por el Proyecto de Renovación Americana, dirigido por el influyente mecánico político David Lane. Traen a cientos de pastores para el evento que llaman Pastores y las Bancas. La meta es motivarlos para que hablen con audacia a sus congregaciones sobre los asuntos políticos y culturales del día, para que a su vez el rebaño esté motivado. Aquí hay una muestra de este evento anterior. Dice, estos políticos no son buenos en mucho, pero son buenos en esto: viendo hacia dónde sopla el viento. Dijo el pastor, dice, necesitamos cambiar la dirección del viento. Hay un silencio en la grabación original. Muy bien, amigos. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que las cosas que fueron al principio se repetirán a los últimos días y no hay nuevas cosas debajo del sol? Ellos están llamando para que los pastores sean líderes civiles. Y miremos esta declaración. Este es el comienzo de América. La gran controversia, página 298, párrafo 3. Dice, la medida adoptada por los primitivos colonos de no conceder voz ni voto, ni tampoco empleo alguno en el gobierno civil, sino a los miembros de la iglesia, ¿produjo qué? Produjo resultados perniciosos. ¿Qué? Produjo resultados perniciosos. Aquí están llamando ahora para que los pastores los ministros sean líderes civiles. Esto significa que el movimiento de América en el siglo XVII estamos viendo una repetición ahora. Dice, dicha medida había sido tomada para conservar la pureza del Estado, pero dio al fin por resultado la corrupción de la iglesia. De este modo quedó otra vez demostrado el mal resultado que tan a menudo comprobamos en la historia de la iglesia desde el tiempo de Constantino,
¿Qué está pasando en el tiempo de Constantino? La nación es pagana, vamos a traer moralidad, queremos que la iglesia controle el Estado y América está diciendo, está pecadora, vamos a traer la moralidad y ahora vamos a traer a los jueces santos y a 1000 pastores para que vengan a ser políticos, amigos. ¿Y qué hizo Constantino? Él forzó la adoración dominical, amigos. ¿En dónde estamos bien el domingo? ¿Está la marca de la bestia viniendo? Dice, en la historia de la iglesia, desde el tiempo de Constantino hasta el presente, y de pretender construir la iglesia valiéndose de la ayuda del Estado, y el apelar al poder secular para soportar el evangelio de aquel que dijo, mi reino no es de este mundo. La unión de la iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia acercar al mundo a la iglesia, mientras que en realidad es la iglesia la que se acerca al mundo. Muy bien, ahora sigamos escuchando lo que dice. Además, muchos de estos pastores también tomarán parte en una sesión de entrenamiento político mientras reflexionan sobre si postularse para una oficina local o estatal. Es algo de lo que ya hemos hablado antes con Lane, que es el arquitecto. Dice, si el Señor lo hace, vamos a devolver a Estados Unidos a Él y restablecer una cultura cristiana. Los valores de alguien van a reinar de manera suprema, así que mi posición es que espiritualmente hablando necesitamos misericordia, la misericordia de Dios. En 2016, el grupo de Lane era influyente y activo. En los 60 días previos a las elecciones generales del 2016, gastaron $9 millones en 6 estados, incluyendo algunos grandes premios como Florida, Ohio y también Carolina del Norte. Ahora, la meta más grande aquí es que los pastores sean entrenados para postularse para cargos políticos. En 2016, unos 200 pastores se presentaron como candidatos. En el 2018 eran 300 más. En Missouri específicamente, 5 pastores se convirtieron en legisladores estatales y este año Missouri aprobó la prohibición del aborto después de 8 semanas de embarazo, teniendo esto como resultado. Ahora, el objetivo para el 2020, ¿cuál es? 1000 postulantes pastores a la oficina. Esto cambiará las cosas y el enfoque es del estado por estado, comenzando esta semana en Lynchburg. Entonces, en las elecciones intermedias en el 2018, ellos tuvieron aproximadamente 200 pastores que fueron a las oficinas civiles. Y el impacto fue en los legisladores de los estados. Ahora ellos quieren en el 2019 1000 pastores para que traigan a Dios a América, para volver a América a Dios. Eso significa la unión de iglesia y estado y vendrá la observancia del domingo. La iglesia es débil, ahora quieren el estado para que haga su trabajo. La hermana White dice de nuevo, voy a ir a los fundadores de América. Dice, el deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Y sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa y aquella libertad por cuya consecución se impusieron tantos sacrificios, no estuvieron dispuestos a concederla a otros. Y miremos, dice más adelante, la medida fue adoptada por los colonialistas, que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Organizóse una especie de iglesia y estado. No estamos aquí, amigos, la imagen de la bestia. La última frase dice, de esta manera el poder secular estuvo en manos de la iglesia y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas. ¿Qué? La persecución. Vamos a orar.
Padre Celestial, es tiempo para sonar la trompeta. El día de la expiación está llegando a su fin. Es tiempo para sonar la alarma, porque la marca de la bestia, la guerra, está frente a nosotros. Perdona a tu pueblo. Perdónanos a nosotros, Señor. Y es nuestra oración, que podamos reflejar el amor, manifestarnos el amor unos a otros para que podamos ser un ejército santo. Perdona a tu pueblo mientras nosotros pedimos perdón y estamos preparándonos para el evangelismo agresivo, para que nos unamos con el cielo, con Cristo y con los ángeles celestiales. Pedir perdón, sálvanos. Te damos gracias por estas oportunidades, de segunda oportunidad en nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.